Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un breve repaso con lo visto hasta el momento, que tiene que ver con que, ya que estamos en la colonia, en estos momentos América está dividida en muchas colonias que pertenecen a diferentes potencias europeas. En el caso de América, eh, eh, lo que es México, Argentina, lo actual México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Venezuela, pertenecen a España y están divididas en lo que son virreinatos para poder administrarlo de mejor manera. En esta época, Chile es conocido como la Capitanía General de Chile y su bandera era esta. Pero habían distintas instituciones que permitían que se pudiera administrar de mejor manera todo este espacio, partiendo de que habían instituciones que solo estaban en España. Ahí la principal autoridad obviamente era el rey de España, que era en cierto modo aconsejado por el Consejo de Indias, que iba con él a todas partes. Entonces, si bien nos podemos encontrar con que tenía cierta ubicación en España el Consejo de Indias, esto no era tan así porque iba a donde estuviera el rey. Y si el rey se iba a otro país, el Consejo de Indias iba con él. ¿Ya? También está la casa de contratación que tiene que ver con todo el comercio y los viajes que ocurran entre España y América. Bien, en América hay otras autoridades que están los representantes del rey, es decir, cada espacio administrativo, las más grandes administraciones, se llamaban virreinatos. Así teníamos el virreinato de Nueva España, Nueva Granada, del Perú, el del Río de la Plata. Y aquí la máxima autoridad o representante del rey es el virrey. Y bueno, la Real Audiencia es la que, en cierto modo, controla al virrey, ¿ya? Es la autoridad que le aconseja también al virrey y que es la que lo regula principalmente. Después del virrey viene el gobernador, tenemos entonces virrey, gobernador y corregidor. El gobernador eh, gobierna o administra sectores o tierras que están más alejadas también del virreinato, pero también más que nada militarizadas. Por eso el gobernador Pedro de Valdivia era militar, García Óñez de Loyola también militar, casi todos los gobernadores eran militares, tenían experiencia en guerras en España. Y luego venía el corregidor que administraba o gobernaba un espacio, unas tierras más alejadas, ¿ya? Llamadas corregimientos, que estaban en zonas aún más eh, alejadas de lo que era España, desde la administración principal española. Y así es como tenemos estas tres principales autoridades que todas son reguladas por la Real Audiencia. Luego tenemos los cabildos, que son los que son como especies de alcaldías, en las que en cierto modo es el pueblo, no cualquier pueblo, vamos a ver cuál es el pueblo en un rato más, es el que podía administrarse de alguna manera, pero siempre bajo el alero de España. En la época de la colonia, parte desde la muerte de don Martín García Óñez de Loyola, de manera oficial, por así decirlo, y dura hasta la independencia de Chile, hacia 1818, con la batalla de Maipú. Y bien, aquí está un poco sobre lo que hablábamos anteriormente, que tiene que ver en gran parte con las características que tenía esta sociedad colonial, en que habían etnias muy marcadas. La sociedad era estamental, es decir, en lugar de haber clases sociales, habían estamentos. ¿Qué significa eso? Que una persona, si nacía en un estamento, no podía cambiar de estamento como ocurre con las clases sociales. ¿Ya? Había un sometimiento de la población indígena, habían grupos sociales o etnias, ¿ya? Las que gobernaban eran obviamente los españoles, venidos desde España, ¿ya? Porque también teníamos a los criollos, que eran, entre comillas, españoles nacidos en América o en Chile.
pero el criollo pasa a ser americano o chileno, pero es hijo de españoles. No está, no se ha cruzado con otras etnias, como ocurre más abajo con los mestizos, mulatos y zambos, que en este caso sí se han mezclado las distintas etnias, ¿ya? Por ejemplo, los mulatos son la mezcla entre un blanco y un negro. Los mestizos son la mezcla entre el blanco, el español o el criollo y un indígena. Los zambos son la mezcla entre indígena y negro. Entonces así es como nos vamos a encontrar con distintas etnias. Y su posición social depende obviamente de su etnia. Así tenemos al español, que era quien gobernaba. Debajo del español siempre iba a haber solamente los criollos, en lo que eran altos cargos, pero los criollos no podían acceder a los más altos cargos. Por ejemplo, un criollo no iba a ser virrey, ¿ya? Pero un español sí. Y luego tenemos a los mestizos, que son la mezcla, ahí ya comenzamos a hablar de mezcla entre criollo o español e indígena. Tenemos también en esta sociedad esclavos principalmente indígenas, que pertenecían a encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Eran grupos de personas que eran casadas prácticamente para ser esclavizadas. Podían ser tomadas para trabajo en agricultura, en minería, eh, en diferentes cosas, ya o para la guerra incluso. Y así tenemos también las encomiendas de negros que los traían desde África para seguir siendo explotados, esclavizados muchas veces hasta la muerte, pero en el caso de Chile, como era tan caro tener esclavos negros, a ellos solamente los dejaban trabajando para la casa y eran una forma de demostrar opulencia las distintas familias. Entonces salían a la calle a pasear con sus esclavos negros, demostrando así que tenían mucho dinero para poder haber comprado un esclavo negro. Entonces así es como funcionaban ya las encomiendas, que eran distintas en este caso a América, al resto de América con respecto a Chile. También la influencia de la iglesia era bastante importante. Eh, las mujeres que en cierto modo se podían realizar de manera intelectual eran las religiosas, las monjas. Entonces era importante también para muchas familias eh, pagar una muy cara dote para que éstas pudieran entrar a sus hijas, pudieran entrar a las distintas, a los distintos conventos, ¿ya? También tenemos el Tribunal de la Santa Inquisición, que es, podríamos decir que otro tipo de institución que controla al pueblo por medio del miedo, ¿ya? Con respecto a lo que está relacionado con la religión. Entonces, si bien tenemos las distintas autoridades administrativas que tienen que ver con España, con el orden de España, también tenemos la institución religiosa que es la que castiga a la gente que, por así decirlo, viola las leyes de Dios. ¿Ya? El acto de brujería, era muy común acusarse por brujería, acusar de brujería a la persona que a uno le caía mal. Y ellos se basaban en la tortura, también principalmente, para poder infundir miedo. ¿Ya? La tortura también son muy conocidos en este caso, las quemas de brujas. ¿Ya? Pero a la larga eso era no porque hicieran realmente brujería, sino porque por un tema de envidia, a veces por motivos políticos, motivos personales, etcétera. ¿Ya? Entonces la actividad consiste en responder dos preguntas. Una es, ¿qué institución controlaba las autoridades? Esto ya lo hemos visto antes. ¿Y qué autoridades controlaban al pueblo? Aquí sería bueno igual que toquen un poco el tema de la Inquisición, porque también controlaba al pueblo, en cierto modo, a través del miedo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy, muy bien. Adiós.